Comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa tras el Consejo de Ministros para hablar de cómo ha hecho el decreto y cómo lo ha aceptado Puigdemont, el decreto ómnibus reducido. Podemos denominarlo así, el mini ómnibus. Esto es lo que ha aprobado Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Abel Martín, ¿qué tal? ¿Cuáles son las claves de este acuerdo entre Puigdemont y Pedro Sánchez para sacar adelante el famoso decreto de las pensiones y de otras cosas? ¿Qué es lo que incluye y cómo se ha llegado al acuerdo? Muy buenas, muchísima expectación aquí en Moncloa porque nos hemos ido enterando a medida que avanzaba la mañana que al final era Pedro Sánchez quien iba a comparecer porque se ha llegado a un acuerdo con Junts y Junts, Carles Puigdemont concretamente, consigue al final lo que quiere, que es que Pedro Sánchez acepte la tramitación en el Congreso de la proposición no de ley que reclamaba que el presidente español se tiene que someter a una cuestión de confianza, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. Claro, pero preguntado por eso, ha reconocido Pedro Sánchez que es una prerrogativa del presidente del gobierno y que en el Ejecutivo ya consideran que no lo van a hacer. Así que digamos que lo que da Pedro Sánchez a Carles Puigdemont es simplemente que esa mesa del Congreso dé el ok a la PNL, a la proposición no de ley de esa cuestión de confianza para que se debata en el Congreso de los Diputados, pero Pedro Sánchez no quiere ni oír hablar de presentarse a ella porque ahora mismo no tiene los apoyos. Entonces Pedro Sánchez lo que ha hecho realmente aquí ha sido sacar pecho, reconocer que este decreto de medidas sociales ahora pues se ha reducido a 29 medidas finalmente. Dice el presidente del gobierno que ellos pues que juegan partido a partido, que han sudado la camiseta, que no dan un partido por perdido y que al final pues han conseguido los apoyos para sacar adelante estas importantes medidas sociales como estaba previsto, pues al final se da el ok, por ejemplo, pues a que se mejoren las pensiones de esos 12 millones de pensionistas y aquí al final el gobierno saca pecho, pero la realidad, el análisis es que Pedro Sánchez ha vuelto a sucumbir otra vez, a doblar el brazo ante Carles Puigdemont, porque si alguien tenía alguna duda, quien tiene la llave de la legislatura, el mando a distancia, está en Waterloo y es quien sigue dirigiendo los designios de este gobierno de coalición de PSOE y Sumar. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha conseguido que Pedro Sánchez al final dé su brazo a torcer, reduzca ese decreto ómnibus a solo 29 medidas sociales y consigue también que se acepte la tramitación de esa proposición no de ley en la que reclamaba que Pedro Sánchez se tiene que someter a una cuestión de confianza. Otra cosa, como decimos, es que como es prerrogativa del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha reconocido aquí en la rueda de prensa que no se va a someter a ello. Vamos a escucharlo. Problema, ¿eh? Yo respondo a todas las preguntas que ustedes me hacen. Uno, sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Y dos, yo entiendo que ya ustedes dan por amortizado la convalidación de este Real Decreto Ley, cosa que también agradezco, y lo que les digo es partido a partido. Partido a partido, porque creo que efectivamente hoy es una gran noticia para nuestros pensionistas, para los jóvenes que utilizan el transporte público gratuito, para los afectados de la Dana y también, lógicamente, de la isla del Volcán de La Palma, en definitiva, todos aquellos que están hoy, bueno, pues reflejados en este Real Decreto Ley que es muy importante. A ver, Abel, esto me resulta un poco enrevesado porque por un lado parece que acepta lo de la cuestión de confianza, pero por otro lado dice, vale, yo acepto debatir sobre si hay que presentar una cuestión de confianza, pero ya digo que no se va a presentar una moción de confianza porque esto es prerrogativa del gobierno. O sea, es un poco un juego, un juego de trileros, ¿no? Lo que nos están haciendo. Efectivamente, es un pulso, es un tira y afloja y si estuviéramos, por ejemplo, en un combate de boxeo, pues habría que reconocer que Carles Puigdemont acaba de darle otro derechazo en la mandíbula a Pedro Sánchez y Sánchez ha acabado en la lona porque al final Puigdemont, después de 11 días en los que reconoció en su momento desde Bruselas que se suspendían las negociaciones sectoriales con el Partido Socialista porque no se estaba de acuerdo en nada, pues hoy ha reconocido que se descongela esa suspensión, es decir, que vuelve a haber contacto entre Junts y el Partido Socialista y eso quiere decir que Carles Puigdemont es el que sigue ganando el pulso. ¿Por qué? Pues porque al final consigue lo que quiere. Evidentemente, Carles Puigdemont es consciente y conocedor de que Pedro Sánchez ahora mismo no tiene los apoyos en el Congreso de los Diputados, está en una situación de minoría parlamentaria y eso es lo que quiere hacer ver Junts y con eso quiere jugar. Él es su fuerza de apretar, su manera de darle un poco más otra vuelta de tuerca
cerca para conseguir todo lo que quiera de Pedro Sánchez. Claro, ¿qué ha conseguido? Pues ha conseguido que al final la mesa del Congreso vaya a dar el ok a ese caso inédito que nos decían, porque hay que reconocer que desde el 17 de diciembre, cuando se lo llevó por primera vez a la mesa, se puso delante de la mesa esta presentación de Junts de que quería que el presidente del gobierno se sometiera a una cuestión de confianza, dieron una patada hacia adelante y dijeron que después de las Navidades volverían a analizarlo. El pasado 16 de enero se volvió a reunir la mesa y volvió a hacer lo mismo, otra patada hacia adelante, porque decían que, bueno, que podía sentar un precedente y que no sabían muy bien qué hacer. Pero al final reconocen que esto es algo que permite la Constitución y que permite también el reglamento de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados. Eso sí, al final Pedro Sánchez es el que tiene que aceptar ir a una cuestión de confianza y, como decimos, no lo va a hacer. Pero claro, la siguiente jugada es, ahora el Partido Socialista gana tiempo, partido a partido, como dice el presidente, consigue sacar adelante estas medidas sociales, pero cuando llegue el momento, ¿cómo va a explicar? ¿Cuál va a ser su argumentario? ¿Cuál va a ser su relato a la hora de explicar que vale, que le pueden obligar a someterse a una cuestión de confianza porque no tiene los apoyos, pero que como él tiene la última palabra no lo va a hacer? Creo que eso le deja una situación también de debilidad al presidente del gobierno. Cuando lleguen a ese río cruzarán ese puente, pero de momento, por ahora, es difícil explicar que, a pesar de que sea una decisión suya en último momento, no sea capaz de ver la realidad y que se constate que, exceptuando situaciones muy concretas como este Real Decreto en el que hay medidas sociales y en el que se ha conseguido, después de mucha negociación y en el último minuto, llegar a un acuerdo, es evidente que Pedro Sánchez ahora mismo no tiene los apoyos del Parlamento, está en una minoría, está en una situación de bloqueo. Ya no hablemos de los presupuestos generales del Estado. Entonces, bueno, digamos que Sánchez lo que consigue es ganar un poquito de tiempo, pero cuando llegue ese momento va a tener que prepararse muy bien para que la gente entienda por qué no se somete a la cuestión de confianza, y ese va a ser el siguiente gran reto de Pedro Sánchez y de la Moncloa. Ese va a ser el siguiente gran reto, Abel. El caso es que este ha sido el gran tema hoy. No se sabía muy bien cómo podría desembocar finalmente este asunto del decreto Ómnibus. Al final ha sacado adelante en el Consejo de Ministros un decreto reducido, light, digamos, podado, sin tantas medidas como tenía el anterior, pero sigue adelante, gana un poquito tiempo y esta podría ser el resumen. Sánchez sigue ganando un poquito más de tiempo frente al chantaje continuo de Carles Puigdemont. Sí, yo creo que ha acabado, pues por así decirlo, este asalto con victoria a los puntos para Carles Puigdemont. Todavía queda pelea, pero si sigue por este camino me da la sensación de, no sé si llegará al knockout, pero puede ser que Pedro Sánchez se baje del cuadrilátero con daños irreversibles, porque es derrota tras derrota y queda claro quién se está llevando ahora mismo el triunfo. Carles Puigdemont sigue teniendo el mando de la legislatura y desde Waterloo hace lo que quiere, maneja como un títere a Pedro Sánchez. Bien, pues este es el resumen. Gracias, Abel Martín. El Consejo de Ministros saca adelante un decreto ómnibus reducido a menos de 30 medidas. Eran 90 las que estaban previstas en un principio. Pedro Sánchez continúa con su relato, echando la culpa al Partido Popular de no ser solidario con las pensiones, pero el caso es que el que se ha sometido una vez más al chantaje de Carles Puigdemont ha sido el propio presidente del Gobierno. Eso es el resumen de lo que ha dado de sí hoy el Consejo de Ministros. Es diario, es noticia.